ahorita, ¿qué hora es? 6:02. Perfecto, sí. No, 6. Muy buenas noches a todos. En nombre del Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba, quiero darles la bienvenida a este nuevo curso dentro de las jornadas de capacitación y actualización jurídica 2025, organizadas por el Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba en conmemoración al Día del Abogado. En esta ocasión trataremos un tema muy importante y de actualidad, como lo es el cibercrimen y la informática forense, para lo cual contamos con la presencia como expositor del doctor Erwin Dotzauer Stranfer. Antes de comenzar, quiero cederle la palabra al doctor José Gastón Torrico Guzmán, primer vicepresidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, para que pueda dirigir algunas palabras. Buenas tardes. Estamos en una era digital donde la justicia y la población boliviana está experimentando una transformación importante. Con la velocidad del avance tecnológico trae beneficios de gran promoción y progreso para la población, como también ha abierto la puerta a nuevas formas de criminalidad que exige respuestas especializadas. Es por esta realidad que invitamos al doctor Erwin Dotzauer, especialista en cibercrimen, quien expondrá el curso de cibercrimen e informática forense, nuevos desafíos para la justicia boliviana. Es grato recibir al doctor con un fuerte aplauso y es bienvenido. Con esta presentación, doctor, puede comenzar con la exposición. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta hermosa sala auditorio del Colegio de Abogados de Cochabamba. Quiero inicialmente dar mis saludos a la presidenta del colegio, la doctora Dunia Arandia, también al primer vicepresidente, el doctor Gastón Torrico, el segundo vicepresidente, el doctor Rodolfo Rodríguez, y también quien nos acompaña en la testera como secretario del Tribunal de Ética, el doctor Roberto Bernal. El día de hoy he preparado una temática, yo creo que más que actual y vigente en el contexto boliviano, sobre lo que son los delitos informáticos, el cibercrimen, los nuevos delitos informáticos que acaban de aprobarse hace no más de 2 meses con las reformas al Código Penal. Espero entonces que sea para todos ustedes interesante, que sea de provecho. Les ruego que si tienen preguntas las guardemos para el final de la exposición, que con el mayor gusto voy a proceder a aclarar todas aquellas dudas que ustedes tengan. La idea es que hoy día podamos salir todos con un poquito más de conocimiento en esta temática. Señor vicepresidente, con su permiso, vamos a dar inicio entonces. Quiero presentarme muy resumidamente. Soy Erwin Dotzauer Stranfer, soy abogado de profesión con casi 25 años de experiencia en el ámbito profesional. Tengo más de 22 años de experiencia en el ámbito docente, educativo. Me he especializado justamente en el ámbito de delitos informáticos, cibercrimen, ciberseguridad, que es el área donde vengo desarrollando mi actividad profesional y que la conjugo con la actividad académica dando clases, que es otra de mis pasiones, mis alumnos, mis estudiantes, tanto en pregrado como en diplomado, en maestría, donde doy diferentes cursos con todo un equipo de trabajo, procurando siempre la mejor calidad para formar los mejores profesionales en Bolivia. Soy también investigador, he estado en la Universidad de Oxford formando parte de un equipo de trabajo multidisciplinario en el que hemos desarrollado el primer modelo de ciberseguridad a nivel mundial, que ya se ha implementado casi en 90 países en el mundo actualmente.
He tenido el enorme privilegio de ser el consultor para la ATSIP en el desarrollo de la Ley de Comercio, Firmas y Documentos Electrónicos para la República de Bolivia, que finalmente se ha incorporado en la Ley 164 de Telecomunicaciones. Y he gozado de poder trabajar en Europa con becas de la Fundación Carolina, del Banco Mundial, de la Unión Europea. He sido ganador del Premio Nacional de Investigación Jurídica en el año 2008, justamente con una temática que era la Ley de Comercio, Firmas y Documentos Electrónicos en Bolivia, que todavía no se había aprobado en ese momento, pero que estábamos luchando porque existe esta ley que era tan urgente. Ese es un poquito el perfil profesional mío, con toda humildad, con toda sencillez, pero quiero hoy toda esta experiencia acumulada de años transmitirla en esta conferencia. Y por donde quisiera empezar, estimados colegas, es preguntándonos qué es el derecho informático, para ir entrando poco a poco en materia, ¿verdad? Este novedoso derecho informático que empieza a hablarse a partir de la década de 1950, 60, de esta nueva rama del derecho, también se denomina derecho informático, telemático, derecho de nuevas tecnologías, derecho de sociedad de la información, cibernética, derecho tecnológico, derecho del ciberespacio, derecho de Internet. O sea, hay muchas definiciones que han ido dando los autores, pero hoy en día yo creo que la definición que más ha consolidado es la de derecho informático, por lo menos en todo el mundo hispanohablante. Lo que tenemos que preguntarnos ¿es verdaderamente el derecho informático una rama autónoma independiente de estudio dentro de la ciencia jurídica? Porque hay mucha gente que pone en tela de juicio que el derecho informático sea un derecho autónomo. Y para eso tenemos que ver 6 requisitos fundamentales, es decir, cualquier rama del derecho para ser considerada una ciencia independiente dentro de la ciencia jurídica debe tener un objeto de estudio propio, y en el caso del derecho informático lo tiene, que son todas las acciones, actividades relacionadas con la informática. Debe tener una legislación específica, y la tenemos en la Constitución Política del Estado, la Ley 164, decretos supremos como el 1793, o sea, hay legislación específica. Debe tener, además, instituciones propias, y el derecho informático las tiene. Por ejemplo, la ATSIP, la AGETIC, que son instituciones que se encargan de la temática, pero además tiene instituciones propias como son los documentos electrónicos, las firmas electrónicas. El cuarto requisito para que una rama del derecho se considere independiente y propia es que exista doctrina y principios jurídicos particulares. Y eso también lo cumple el derecho informático, porque ya hay diversas publicaciones, libros, tesis que se han hecho sobre el tema. Quinta condición, que tenga un campo docente y científico. Y al día de hoy tenemos universidades que dan la materia de derecho informático desde pregrado, diplomados, maestrías, posgrados. Y finalmente, para que una rama sea independiente debe existir jurisprudencia, es decir, que los tribunales hayan emitido jurisprudencia. Y el derecho informático también cuenta ya en la Corte Suprema de Justicia como en el Tribunal Constitucional con jurisprudencia respecto del ámbito informático. Por lo que podemos decir entonces que este es un derecho que en los últimos 25 años se ha consolidado como una verdadera rama de la ciencia jurídica. Y si hacemos una definición muy acotada, porque hay miles de publicaciones, de autores que nos dan definiciones, pero algo sencillo, podemos decir que el derecho informático es una, evidentemente, rama nueva, muy joven de la ciencia jurídica, integrado por esas normas que tienen como fin regular actos, sujetos, acciones, procesos, aplicaciones y relaciones jurídicas derivadas precisamente del uso de la informática.
Y hoy en día es considerado parte tanto del derecho público como privado, ¿sí? Es realmente un derecho sui generis porque comparte tanto instituciones del derecho público como del ámbito privado. Pero si hacemos un poquito más de énfasis en qué ámbitos, qué materias regula el derecho informático, de qué se ocupa el derecho informático. Fíjense ustedes en el cuadro, ¿sí? Delitos informáticos, ve lo que es la protección de datos y la privacidad, ve temas de contratos y comercio electrónico, temas de propiedad intelectual, seguridad y administración pública, otras áreas relacionadas y vinculadas, que he hecho un pequeño listado porque son bastante más amplias de las que está en la diapositiva. Entonces, fíjense ustedes hoy en día cómo el derecho informático verdaderamente ha acaparado la realidad de la ciencia jurídica y del mundo en el que vivimos, y la importancia y relevancia que tiene. Ahora bien, si vemos un poquito la relación que tiene con el ámbito privado, fíjense ustedes, ahí están las relaciones que hay con el ámbito del derecho civil, mercantil, con el ámbito bancario, bursátil, con el derecho internacional privado, con propiedad industrial, derechos de autor, ¿sí? También tiene que ver con el ámbito del derecho público, ¿sí? Porque tiene que ver con normas del derecho constitucional, como gobierno digital, con el ámbito penal, los delitos informáticos, ciberseguridad, con el ámbito laboral, porque hoy en día ya hay una verdadera actividad laboral a distancia, hoy en día ya hay el derecho, perdón, el trabajo, el teletrabajo, ¿no es cierto?, que está reconocido en la norma boliviana. Hay también relación con el derecho internacional público, en aquellos países donde incluso el poder electoral permite el voto digital electrónico, ¿no? También se regula ese ámbito. En el ámbito fiscal administrativo, donde podemos hacer declaraciones juradas en línea, podemos pagar en línea nuestros impuestos. Entonces, fíjense ustedes cómo el ámbito del derecho informático se relaciona prácticamente con amplias áreas del derecho público como privado. Pero en esta conferencia, de todos esos temas que hemos visto, nos vamos a concentrar en el ámbito de los delitos informáticos, ¿sí? Estos delitos informáticos también se los conoce como delitos cibernéticos, cibercrimen, delitos tecnológicos, delitos electrónicos. Igual, los autores tienen diferentes denominaciones, pero yo creo que todos vamos a entender en esta charla como delitos informáticos, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos delitos informáticos? Son, bueno, toda acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objeto destruir, dañar ordenadores, medios electrónicos, redes de internet. Entonces, aquí se da también un mundo bastante amplio y cada vez aparecen nuevas formas delictivas, pero hay que entender que el delito informático básicamente reúne dos clases generales, ¿sí? Unos que se denominan los delitos facilitados por medios cibernéticos. Esos son los delitos tradicionales, los que ya existían desde siempre: robo, hurto, estafa, difamación, ¿sí? Son delitos que ya están en el Código Penal desde hace muchos años atrás, pero que se facilitan a través de la tecnología. La tecnología permite ampliar las consecuencias del delito, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer un fraude utilizando tecnologías de información. Puedo robar plata usando tecnologías de información. Entonces, el delito no es nuevo, el medio es el nuevo. Y el otro tipo de delitos son los delitos dependientes de medios cibernéticos, es decir, que sí o sí necesitan medios tecnológicos para cometer el delito. Por ejemplo, cuando realizamos un ataque informático a un sistema, ahí estamos realizando no un delito tradicional, es un verdadero nuevo delito informático
que tiene como objeto la tecnología y la finalidad última es, por ejemplo, atacar una base de datos, es hacer caer un sistema de información, es ingresar a un banco, por ejemplo, para poder obtener los números, cuentas de los clientes, sustraer dinero, es denegar servicios, por ejemplo, para que una empresa con una página web a la que administra sus clientes y pedidos, darla de baja y que no funcione, y así generamos un daño económico, ¿sí? Básicamente, entonces, estos son los dos grandes ámbitos del delito informático: los que se facilitan por la tecnología y los que se realizan a través de la tecnología. Los delitos tradicionales facilitados por la tecnología, como dije, fraude, robo, suplantación de identidad, lavado de dinero, y los delitos dependientes de medios informáticos, típicamente, por ejemplo, ataques de malware, ransomware, que son aquellos que infectan sistemas para robar datos, para bloquearlos, para interrumpir el servicio, o por ejemplo delitos de phishing. Vamos a ver un poco más adelante en detalle qué es el phishing, pero básicamente es robarte datos personales, robarte tu identidad, robarte tu número celular, robarte tu correo electrónico, robarte tus cuentas de banco, tus claves de acceso, ¿no? Para luego cometer otro delito. Es decir, por ejemplo, ingresar ilegalmente a tu cuenta de banco y rascarte plata, por ejemplo. Ahora bien, ¿quién se ocupa de investigar los delitos informáticos? Justamente un perito informático forense. Y es la informática forense la que se ocupa como ciencia de esta nueva área delictiva, de esta nueva forma de investigación digital. Entonces, si hacemos un pequeño concepto, podemos decir que la informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. ¿Y quién hace eso? Un perito informático forense. ¿Quién es este perito? Un profesional idóneo cuyo conocimiento no solamente abarca el software, sino también conoce de hardware, conoce de redes, conoce de seguridad informática, de recuperación de información digital y por supuesto tiene que conocer la normativa legal, ¿sí? Porque todo el trabajo del perito informático forense debe estar dentro del marco del debido proceso, de la legalidad, ¿no? No se puede salir de la norma porque si no invalida, anularía su trabajo, ¿sí? Entonces, para explicar mucho mejor, vámonos a una escena del crimen de un delito común, ¿sí? Típicamente, en una escena de un crimen, de un robo, un asalto, un asesinato, una violación, ¿no es cierto? Llegan los investigadores, llegan los peritos forenses y lo primero que tienen que hacer es asegurar la escena del hecho, ¿verdad? Y al asegurar la escena del hecho, ¿qué tienen que hacer? Preservar las evidencias, las pruebas, no contaminar la escena, porque de esa escena vamos a recolectar manchas hemáticas, vamos a recolectar seguramente huellas digitales, a lo mejor vamos a recolectar fluidos biológicos, todo con la finalidad de establecer los hechos, qué pasó, cómo sucedió y finalmente quién es el culpable o los posibles culpables, ¿no? La idea finalmente es identificar, ¿no es cierto?, en una escena del hecho si ha habido un asesinato, un robo, una violación, quién ha sido el perpetrador. Si contamino esa escena, puedo perder información valiosa para la investigación. Es así que los peritos toman fotografías, toman huellas, recolectan pruebas, ¿no es cierto? Y todo ese conjunto de evidencias, todo ese conjunto de elementos recolectados, luego pueden hacer prueba en juicio, cuando vayan a la etapa de juicio, ¿no es cierto? Y tendremos que convencerlo al juez, ¿no?, junto con el fiscal, de cuál es la realidad del hecho que hemos encontrado. ¿Qué hace un informático forense?
precisamente hace investigación forense digital. Y en el caso de los delitos informáticos, también existe una escena del crimen. Esa escena del crimen, ¿no es cierto?, está constituida por dispositivos electrónicos. Entonces, supongamos que ha habido un ataque informático, ha habido, ¿no es cierto?, alguna actividad delictiva desde la informática. Yo puedo detectar a través de la dirección IP, en primer lugar, el ordenador desde donde ha salido por eso ese ataque. Y me puedo hacer presente en el domicilio donde está ese computador. Ahí voy a encontrar mi escena del hecho. Y cuando encuentre esa escena del hecho, puede ser que me encuentre con ordenadores, con laptops, puede ser que me encuentre con teléfonos celulares, puede ser que me encuentre con discos duros, ¿no es cierto?, de los ordenadores, flash memories, memorias externas, seguramente con otro tipo de dispositivos, ¿no es cierto?, que recolectan, almacenan información digital, cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, tablets, notebooks, pendrives, flash memories, ¿sí? Todo dispositivo que almacene información digital puede en inicio contener evidencias para descubrir un delito, para investigar una actividad delictiva. Entonces, así como en una escena del hecho de un delito tradicional debemos preservar esas evidencias, en la escena del cibercrimen tenemos de la misma manera que preservar esas evidencias. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que no se borren, para que no se contaminen. Y eso es lo que hace precisamente el perito informático forense. Trabaja en la escena del crimen detectando todas las posibles evidencias a colectar. Y esa evidencia, ¿no es cierto?, tiene que tener una debida cadena de custodia. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento en el que yo encuentro la evidencia, hasta el momento que llegue al laboratorio forense, debe seguir una serie de pasos para no contaminar la información. ¿Quién encontró la evidencia? Luego a quién pasó, luego a quién la entregó. Es como, por ejemplo, seguir una cadena de frío, ¿no? Cuando nosotros sacamos helados de la fábrica, esos helados en todo momento tienen que tener una cadena de frío hasta llegar a la tienda donde va a ser el consumidor final el que lo compre. Porque si en algún momento de la cadena de frío se rompe esa cadena, esos helados van a hacer agua, se van a derretir y ya no van a servir para el propósito que sirven, ¿no?, para refrescarnos. Y en las escenas del crimen digital es lo mismo, tenemos que seguir una cadena de custodia desde el principio hasta el final, justamente para que no se altere la prueba. Por ejemplo, estas fotografías, ¿no?, de una intervención que se hizo a un servicio técnico, lo que se hace es intervenir el lugar, preservar las pruebas, precintarlas, poner el nombre del dispositivo, el lugar, la fecha, la hora donde se ha hecho la intervención, el secuestro, ¿no es cierto? Y hasta que lleguen al laboratorio forense, nadie puede tocar esta evidencia, ¿sí? Nadie puede prender ese computador, ese ordenador, ese celular, cualquier dispositivo. Lo propio, ¿no es cierto?, tenemos que ser rápidos con la recuperación de las imágenes de cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Cuando ha habido un delito, un hecho delictivo, inmediatamente recolectar las escenas, las imágenes de las cámaras de seguridad, antes de que se pierdan, se borren, ¿no es cierto? Toda esa es evidencia digital. Y hoy en día podemos hacer informática forense, es decir, investigación forense, en distintos dispositivos, como les he dicho, en celulares, pero también en la red. Podemos hacer investigación forense en la nube, podemos hacer investigación forense en distintos sistemas operativos, y para cada uno de estos ámbitos hay distintos métodos, metodologías, herramientas, y por eso los informáticos forenses se van cada vez especializando más en el uso de ciertas herramientas, en el uso de ciertas tecnologías. ¿Y para qué sirven estas herramientas forenses? Precisamente para rescatar esa información. Entonces, por ejemplo, yo tengo un teléfono celular,
ese teléfono celular con ciertos dispositivos, puedo recuperar lo que yo necesite. Por ejemplo, todas las fotografías, por ejemplo, todos los mensajes de WhatsApp, o por ejemplo, que me rastree todos los correos electrónicos, ¿sí? O la información que yo requiera o busque, ¿no?, como perito para esclarecer un hecho delictivo. Entonces, una evidencia digital es cualquier registro generado, almacenado en un sistema informático o electrónico que puede ser utilizado como prueba en un proceso legal. Es al perito al que le corresponde hacer correcta, éticamente su trabajo y luego convencerlo al juez de las evidencias, de las pruebas que ha encontrado en la escena del hecho, ¿sí? Para eso, un perito debe trabajar con ética, debe ser objetivo, debe tener autenticidad en su trabajo, tiene que ser idóneo y seguir, como digo, la norma jurídica, apegarse al debido proceso, pero además, ¿no?, hacer su actividad inalterablemente, es decir, sin alterar las pruebas, sin alterar las evidencias. Hoy en día existen un montón de manuales para los que estén interesados en aprender sobre esta ciencia en internet, ¿sí?, de acceso libre. Hay dos que yo les recomiendo, ¿no?, que son bastante buenos, sobre todo para principiantes, como son estos, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el trabajo del perito informático forense? Llega a la escena del crimen, ha habido un hecho delictivo, ¿sí?, un cibercrimen. Lo primero que tiene que hacer es evaluar la situación, en base a su experiencia, a su criterio, ¿no es cierto?, a los elementos que ha encontrado en la escena del hecho, para pensar, a ver, ¿cómo voy a enfocar esta investigación? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a recolectar la evidencia? ¿Qué herramientas digitales voy a utilizar? ¿Sí? Hacemos una evaluación incluso dentro de un equipo de trabajo. Una vez que más o menos ya hemos establecido esta primera parte, vamos a ir a identificar la evidencia, es decir, de todo lo que hemos encontrado, ¿cuáles pueden ser elementos donde haya evidencia para aclarar ese delito? Podrá ser en este celular, en este ordenador, en este laptop, en este disco duro, podrá ser en la red de la oficina, es decir, ¿dónde podemos más o menos ir a buscar, identificar? Segundo, adquirir la evidencia, es decir, hay un celular, bajar la información, como digo, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, una cámara fotográfica, recuperar fotos, un notebook, recuperar correos electrónicos, y a lo mejor ahí están mucha de la información de cómo se ha perpetrado un delito, de cuáles son los delincuentes, de cuáles son, ¿no es cierto?, los cabecillas, cuáles son los cómplices. Luego, preservar esa evidencia, que no se pierda. Analizar la evidencia de acuerdo a las herramientas tecnológicas de informática forense y presentar un informe. Ese informe que le vamos a llevar al juez, donde le vamos a informar qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que hemos hallado. No le toca al informático forense juzgar, es el juez el que va a juzgar. El informático le toca informar al juez qué encontró, y el juez tendrá que establecer si ha habido o no un delito, si ha habido o no un agravante que merezca ser procesado a través del Código Penal. ¿Sí? Entonces, este trabajo el informático forense lo desarrolla en dos escenarios fundamentales. Primero, en la escena del crimen, que es la primera parte donde va a trabajar para recolectar la evidencia, y luego en el laboratorio forense. Esos son los dos escenarios, ¿sí? Si agrandamos un poco estas diapositivas, vemos que en la escena del hecho, básicamente el informático hace tres cosas: asegura la escena, asegura las pruebas, identifica cuáles pueden tener evidencias y además captura esas evidencias. Hace una cadena de custodia, lleva todas estas evidencias al laboratorio forense, donde se van a guardar para que una vez que haya la orden correspondiente, se abra y se estudie ya en el laboratorio forense esas evidencias, se las analice, se haga uso de herramientas digitales para extraer la información que contienen digital y en base a todo esto presentar los resultados ante el fiscal, ante el juez. Ahora bien, veamos cómo el COVID-19 ha significado una gran amenaza
para el tema de ciberseguridad y cómo se han multiplicado por cientos las amenazas y los cibercrímenes desde la pandemia. Y lo que ha ocurrido es, si ustedes recuerdan, el 11 de marzo del 2020, creo que todos nos debemos acordar dónde estábamos ese día, cuando hemos escuchado en las noticias, se va a cerrar el mundo. ¿Cómo? Sí, se va a cerrar el mundo. Te vas a quedar en tu casa, no vas a poder salir. ¿Sí? Y ese día que se cerró el mundo, fue el día que muchas cosas se transformaron en nuestras vidas. Nuestra forma de vivir, de trabajar, de estudiar, incluso de hacer compras. Y en Bolivia, el 22 de marzo del 2020, en esa época, Yanine Áñez era la presidenta, se emite el decreto de cierre del país, ¿no? Me acuerdo, era un domingo, a partir de ahí habían solamente días, uno a la semana que podía salir a hacer compras, usar barbijos, etcétera, etcétera. Estuvimos pronto acostumbrados, ¿no?, a ver una serie de cifras, datos de enfermos, de recuperados, de lamentablemente bastantes muertos. Vivimos un momento realmente terrible de mucha zozobra, de mucha tristeza, ¿no? Pero eso fue aprovechado justamente por los estafadores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estábamos en casa encerrados, hiperconectados. Estábamos todos con nuestro laptop, nuestro celular, nuestro ordenador, casi 24 horas al día. Los chicos igual, todos, ¿no es cierto? No podíamos hacer nada más. Entonces los delincuentes cibernéticos aprovecharon esa debilidad para ingeniarse cómo robarnos plata, cómo robarnos, cómo aprovechar la situación. Entonces, si bien el COVID, como digo, ha afectado en muchas áreas nuestra vida, desde el área familiar, salud, educación, etcétera, pero aquí yo me quiero concentrar en esta conferencia en cómo afectó la ciberseguridad y cuáles son los peligros que han surgido para la ciberseguridad. Como todos sabemos, las TICs, las tecnologías de información y comunicación, han desarrollado a lo largo de miles de años y van a seguir evolucionando. Desde la imprenta, que fue una primera tecnología de información y comunicación, ¿no? Un libro para transmitir información, era ya una tecnología, ¿no es cierto? Luego el código Morse, por ejemplo, o la radiodifusión, la televisión, hasta la invención de la internet, la www, ¿no?, la web, los primeros celulares inteligentes, smartphones, tablets, y así sigue la evolución y va a continuar todavía con nuevos mecanismos de información y comunicación, de los que dependemos cada día más. Pero, ¿no es cierto?, como dice aquí la lámina, oye abuelito, en tus tiempos no había celulares, no había tablets, ¿cómo hacían pues para ir al colegio a hacer sus tareas? No había inteligencia artificial. Y dice el abuelito, no, es que usábamos la cabeza. Y es que es verdad, ¿no es cierto? Hoy con la inteligencia artificial cada vez más agresiva, ya no distinguimos la realidad de la ficción y estamos un poco perdiendo la capacidad de razonar, pensar, y todo lo están haciendo unas máquinas. No debemos perder nunca la razón, la vista de que por mucha tecnología que haga, seguimos siendo nosotros los protagonistas, los de la cabeza con cerebro pensante. Entonces, para ir entrando en materia, veamos un poquito en Bolivia, en el ámbito digital, ¿qué es lo que ocurre? Algunas cifras les he traído, ¿sí? De acuerdo a este estudio del año 2024, sobre una población de 12 millones y medio más o menos de bolivianos y bolivianas, hay 9 millones que están ya conectados a internet, 13 millones que tienen celular, eso quiere decir que hay gente que tiene más de un celular, 2 o 3, ¿sí? Y que hay como 7 millones y medio de usuarios activos en redes sociales, en todas, ¿no ve? YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes sociales que están de moda. En cuanto a la población, más o menos 50-50 son masculino, femenino, o sea que estamos bastante parejo en ese tema, pero fíjense, cuando vamos a la edad, el 49% de la población boliviana conectada a internet tiene menos de 25 años. 49%, prácticamente el 50% son menores de 24 años. Y de esos la mayoría tiene menos de 18 años.
Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de delitos informáticos y de las amenazas, el principal amenazado es el niño, niña, adolescente, joven hasta los 18 años. Ahora bien, fíjense ustedes que hasta enero del 2024, ¿no?, el crecimiento de usuarios de Internet ha sido permanente, exponencial y en permanente crecimiento, ¿no? Y esta tendencia sigue y va a seguir creciendo. Cuando hablamos en Bolivia de cuál es el dispositivo por el que la gente más se conecta, evidentemente es a través de teléfono celular, smartphones, ¿sí? Y hoy en día casi todos los adolescentes ya tienen un smartphone, ¿no?, en la mano, una tablet. Después están computadoras, laptops, tablets, etcétera, ¿sí, no? Pero celular es el principal dispositivo. Entonces, en ese dispositivo está el principal riesgo: que nos ataquen, que nos hagan fraudes, que nos hagan robos, que nos roben información, ¿sí?, en los celulares, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el tráfico de las redes sociales? Facebook, YouTube, Instagram, ¿no es cierto? TikTok son las que están de mayor moda. Y por cierto, TikTok, una de las más peligrosas para menores de 14 años. ¿Sí? Padres, madres de familia, si tienen hijos menores de 14 años, no les dejen tener TikTok. Ya les voy a explicar luego por qué. ¿Sí? Parece una cosa de hacer videos divertidos y qué risa, pero es la red social más riesgosa en este momento. Pero seguiremos. En el mundo igual, la mayoría de la población mundial está por encima de los 18 años. Igual a nivel mundial, el primer dispositivo que hay es el celular, en la mano. Bien, ¿cuáles son los riesgos globales hasta el año 2030, 2035? Que cada año, ¿sí?, el Foro Económico Mundial hace una encuesta a más de 5,000 profesionales alrededor del mundo, de todas las áreas: economía, matemáticas, naturaleza, derecho informático, ¿no? Y les dice: a ver, ustedes que son los expertos, ¿cuáles son los riesgos que ven venir de aquí a 10 años para tomar políticas, ¿no?, y prevenciones? Fíjense ustedes, vamos a analizar de aquí a 2 años, de aquí a 5 años y de aquí a 10 años, más o menos, cuáles son las predicciones de estos peligros, ¿sí? De aquí a 2 años, los mayores riesgos van a ser fallas de ciberseguridad y además inequidad digital, es decir, falta de acceso en condiciones igualitarias a la tecnología, brecha digital, lo que se llama, ¿no? Hay gente que tiene acceso a internet, tiene celular, tiene ordenador, y hay gente donde no llega el celular, la señal, no hay wifi, ¿no? Tienen ese riesgo de quedar fuera, ¿no?, de la sociedad de la información. Dentro de los próximos 5 años, fallas de ciberseguridad, fíjense, el octavo riesgo más grande. Y de aquí a 10 años, ¿no es cierto?, todo lo que son los desarrollos adversos de la tecnología, entre esos la inteligencia artificial. Hoy en día es un severo riesgo la inteligencia artificial si no sabemos usarla adecuadamente, si no sabemos utilizarla apropiadamente. ¿Que nos puede ayudar? Sí, y nos puede facilitar mucho la vida y el trabajo, por supuesto que sí. Pero tenemos que enseñar a la gente cómo utilizarla de manera ética y de manera responsable. ¿Por qué? Estamos llegando a este punto, ¿no? Del ser no ser de Shakespeare al ¿es real o es inteligencia artificial? ¿No? Cada vez más difuso se vuelve a advertir si una foto es o no real, un video es o no real. Bien, dentro de todos los ámbitos que el COVID-19 ha obligado en Bolivia a innovar, ha sido el de, por ejemplo, el teletrabajo. Es decir, hemos tenido que aprender a trabajar desde casa. Estas imágenes que comparto se volvieron bastante comunes, ¿no?, en su momento, reuniones con la oficina, pero además los chicos tenían que entrar a su clase, no habían suficientes computadoras en la casa, dispositivos, y se peleaban, ¿no?, un hijo con el otro: me toca, no, a mí es mi clase, y había que ver y turnarse los celulares, las laptops, ¿no es cierto?
Pero pronto, ¿no?, empezamos a descubrir que se estaba transformando el mundo del trabajo, ¿sí? Es decir, 65% de los niños que hoy en día están entrando al colegio, cuando salgan, van a ir a estudiar una profesión que todavía no existe. Es decir, se van a crear nuevas profesiones vinculadas a la tecnología. Más o menos unos 600 millones de nuevos empleos se van a crear para el 2030 y más del 50% de esos van a estar relacionados con el ámbito tecnológico. 36% o más de las empresas en Latinoamérica hoy día indican que les faltan recursos humanos capacitados en tecnología, en informática forense, en ciberseguridad. O sea que realmente las profesiones del futuro van por esta línea. El futuro del trabajo, entonces, ya no va a haber, ¿no es cierto?, el trabajo de toda la vida, ya los horarios van a cambiar, ya la globalización hace que trabaje con equipos de diferentes partes del mundo en diferentes horarios. Voy a necesitar capacitarme mucho más en tecnología para tener un trabajo o para ser competitivo laboralmente en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, ese futuro del empleo es con seguridad vinculado a las nuevas tecnologías, pero a los riesgos que también hay con las nuevas tecnologías. Y por eso es que el empleado, el trabajador, ¿no es cierto?, de cualquier empresa, institución, tiene que tener conocimiento mínimo de ciberseguridad, de cómo protegerse mínimamente para evitar ataques. Y lo que se ha hecho en Bolivia es, evidentemente, regular el teletrabajo. A raíz del COVID, tuvo que salir un decreto supremo, que fue el 4218, y después se lo modificó con el 4570, ¿no?, del 18 de agosto de 2021, donde se ha regulado el teletrabajo. Y se reconoce, ¿no es cierto?, en el teletrabajador a un verdadero sujeto que tiene una relación de dependencia, que merece un horario de trabajo, que merece una remuneración, que debe estar asegurado, es decir, como cualquier otro trabajador. El hecho que trabaje a distancia no priva de sus derechos laborales. Igual tiene beneficios, tiene derecho a vacaciones, descansos, ¿no es cierto? Porque llegó un momento en la pandemia, ¿no ve?, que nos tenían 24/7, ¿no? Nuestro jefe 3 de la mañana nos mandaba un mensaje, el equipo de trabajo 4 de la mañana estaba mandando una duda, ¿no? Habíamos perdido hasta el sentido del horario, digamos, ¿no? Entonces, hay una regulación jurídica hoy en día ya del teletrabajo, pero gracias a la pandemia. Hay un estudio que les presento aquí, ¿no ve?, de cuál fue el fenómeno del teletrabajo en Bolivia, que es del año 2022, efectuado por el BID y el PNUD, si es que alguien lo quiere consultar. Pero fíjense ustedes, los grados de penetración del teletrabajo en pequeñas, medianas empresas en Bolivia fue casi del 44-48% en pandemia. O sea, casi un 50% estuvo trabajando de manera efectiva, ¿no es cierto?, en la pandemia por teletrabajo. La dificultad fue que se complicó por falta de acceso a internet, por falta de equipos tecnológicos, de recursos, ¿no es cierto? Pero bueno, desde el 2020, ahorita 5 años, creo que ya estamos mucho mejor preparados, ¿no? Estamos mucho mejor preparados. Otra de las cosas que llegó es la telemedicina, ¿no? El hecho de poder hacer una consulta con mi médico a distancia, de manera remota. El hecho de poder hacer, ¿no es cierto?, una receta de manera virtual, digital. Este es otro fenómeno, ¿no es cierto?, que hoy en día está presente, al punto, ¿no ve?, de que hoy en día es posible hacer una operación a miles de kilómetros de distancia, con un cirujano especializado que con un equipo de robótica conectado, ¿no es cierto?, a tecnologías de información, en vivo y en tiempo real, puede intervenir a un paciente al otro lado del planeta, ¿no? Y a lo mejor es una emergencia que no podemos esperar que el médico llegue, que lo intervenga en una cirugía, pues se va a morir. Entonces, a 8.000 kilómetros, por ejemplo, puede hacer una cirugía con estas nuevas tecnologías. La educación, también hemos tenido una revolución en la educación, ¿no? Estas imágenes se han vuelto
2020, 2021, hasta el día de hoy, muy comunes, ¿no? Nuestros estudiantes aprendiendo a utilizar plataformas, aprendiendo a subir sus trabajos en línea, pero también nosotros, los docentes, los profesores, hemos tenido que aprender a usar esas tecnologías, a usar esas plataformas, a usar esas herramientas desde cero muchas veces. Con eso digo, hoy en día, 5 años después, creo que ya estamos mucho más habituados. El comercio electrónico también se desarrolló en Bolivia gracias a la pandemia. Teníamos ya una ley de firmas, documentos, comercio electrónico sancionada hace más de 10 años atrás, pero nadie hacía casi uso. La necesidad de la pandemia, del encierro, hizo de que se desarrollaran empresas de comercio electrónico en Bolivia, porque la cuarentena realmente nos pilló en pañales en Bolivia. Entonces, cuando apareció pedidos ya, podemos pedir comida a distancia. Cuando podemos pedir taxis, pedimos pedir distintos servicios, ¿no es cierto?, bienes y productos. Esas tecnologías se han desarrollado recién con la pandemia. Pero todavía hay algunos retos de esta nueva economía digital en Bolivia para que realmente sea una economía pujante, etcétera. La primera, hay una imperiosa necesidad en Bolivia de aprobar una ley de protección de datos personales. Segundo, tenemos que mejorar la infraestructura y la conectividad y llegar realmente a todo Bolivia con el internet, ¿no? Hay todavía sectores del área rural, del campo, que todavía no tienen internet. Entonces, la idea sería llegar hasta el último rincón, hasta el último pueblo, hasta la última frontera con internet, ¿verdad? Y la brecha digital, es que hay gente que tiene conocimientos de los que no, gente que tiene internet, tiene computadora, de las que todavía no. Entonces hay que cerrar esa brecha, tenemos que dar oportunidades desde el Estado a que todos tengan acceso a internet, todos tengan acceso a una computadora, ¿sí? Y finalmente, necesitamos protección del consumidor digital, es decir, yo compro un producto, me llega, pero no es la calidad que yo había pedido, la cantidad que yo quería, o la foto no se parece en nada a lo que he recibido. ¿A quién me quejo? ¿A quién reclamo? ¿Quién me devuelve? ¿Me dan otro producto? ¿Me devuelve mi plata? ¿Cómo hago para solucionar el tema? Porque muchas veces estas empresas ni siquiera tienen una oficina física, no puedo ir a un lugar físico a reclamarles. Entonces, ¿cómo me protege, no es cierto, el Estado? ¿Con qué normativa? Como consumidor digital. Y finalmente, la educación. Tenemos todavía que educar más, desde colegio. Sí, yo siempre digo, esto es como en mi tiempo la educación sexual, ¿sí? Cuando empezó la educación sexual, muchos padres se escandalizaron. Yo estaba en un colegio católico, ¿no?, de curas, y entonces los papás decían, es necesario educar, que sepan usar un condón, que sepan protegerse, que no se embaracen las chicas. ¡Oh, escándalo!, ¿no? Pero se dieron cuenta que era mejor prevenir a enfrentar las consecuencias, y que era mejor desde los niños adolescentes hablarles en el colegio de los riesgos que esperar después. En la ciberseguridad es exactamente lo mismo, tenemos que empezar desde colegio, desde básico, desde intermedio, que los chicos sean conscientes y hagan uso responsable de los dispositivos tecnológicos. Esta tecnología que avanza, que innova, no se para, ¿sí? A los taxis no les gusta Uber, a los hoteles evidentemente no les gusta Airbnb, a las librerías no les gusta Amazon, a los cines no les gusta Netflix, muchas de las oficinas no les gusta el teletrabajo, pero la verdad es que la innovación no siempre gusta, pero no puede ser detenida. Ha llegado, está aquí para quedarse y para avanzar. Lo mejor que podemos hacer es aprender. Ahora bien, habiendo hecho este previo análisis y les he ido mostrando qué pasó con la pandemia, cómo nos quedamos encerrados, y a partir de eso cómo hemos tenido que hacer teletrabajo, teleeducación, telecompras, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los delitos, con los ciberdelitos? Bien, este mundo de los ciberdelitos en realidad es un universo de los ciberdelitos, porque cada día aparecen nuevas formas, cada día aparecen nuevos riesgos, cada día aparecen nuevas estafas. Entonces tenemos que estar preparados, y el mejor antídoto es la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues es una práctica que implica el uso de diversas herramientas, protocolos, procesos para proteger los activos digitales. ¿Qué son los activos digitales? La información.
los equipos, los servicios, ¿sí?, que están en el mundo virtual, en el mundo de los 0 y 1, ¿no?, en el mundo binario. Y se basa en 3 patas, ¿sí?, la triada que se llama. La ciberseguridad, cuando está bien ejercida en una institución, 3 cosas garantiza: confidencialidad, es decir, que la información que tengo solamente es accesible por quienes tienen autorización y nadie más. Integridad, eso quiere decir que esa información no se va a perder, no se puede cambiar, no se puede alterar, modificar. Y tercero, disponibilidad, es decir, que al rato que la persona que necesita esa información la pueda encontrar, la pueda rescatar fácilmente, ¿sí? Eso básicamente es la ciberseguridad, en cualquier institución pública, privada, en tu familia. Y esta ciberseguridad, si se dan cuenta, es un desafío para todos y para todas. No solamente es un tema de las autoridades, no solamente es un tema de la ATSIP, no solamente es un tema del ministro fulano, ¿no es cierto? Es un tema de toda la sociedad en su conjunto, porque todos somos responsables de que tengamos un entorno ciberseguro, que exista una higiene en el mundo digital. Es como cuando hago la pregunta en la ciudad: ¿quién se encarga de la limpieza? Bueno, en principio me dirán la empresa municipal de aseo, evidentemente, ¿no? Pero si todos no ponemos de nuestra parte para no botar el papel en la calle, no botar nuestra basura en la plaza, levantar las caquitas de nuestro perrito, ¿no es cierto?, todos estamos siendo partícipes de tener una ciudad limpia, ordenada, más vivible, ¿verdad? No solo le podemos decir a la empresa de aseo que es la responsable. Igual acá, ¿no? No solo le podemos decir a la AGETIC o a la ATSIP que sea la responsable en Bolivia de ciberseguridad. Todos somos responsables. Y les voy a explicar luego por qué. Porque si no somos responsables, cada uno como individuo, ¿sí?, hay impactos. ¿Qué impactos tiene la falta de ciberseguridad? Comprometemos la seguridad a nivel nacional, comprometemos las libertades públicas, vulneramos la integridad de infraestructuras críticas, causamos daños a otras personas, afectamos derechos fundamentales y también podemos generar pérdidas económicas. Por lo tanto, todos, ¿no es cierto?, debemos participar. ¿En qué? En generar procesos, en generar personas más responsables, preparadas, educadas en el ámbito y que sepan utilizar las tecnologías de información y comunicación adecuadamente. Porque como todo, ¿no es cierto?, las tecnologías de información son, si yo les pregunto, ¿para qué me sirve un martillo? Bueno, con un martillo yo puedo agarrar y clavar clavos y armar una cabaña, tener un techo, hacer una casa. Si lo sé usar bien. Con ese mismo martillo puedo ir a partir cabezas y puedo matar gente. Es la misma herramienta. Ahora, cómo la use y cuál es el resultado depende de mí, ¿verdad? En la tecnología es lo mismo. Puedo hacer uso de esa tecnología para bien o para generar daño. Ahora, en el ámbito de ciberseguridad, en Latinoamérica se ha hecho un estudio a nivel de países para determinar en qué nivel de madurez de ciberseguridad estamos. Y fue justamente un proyecto de la Universidad de Oxford donde se desarrolló este modelo. Y este modelo ya se ha implementado en más de 85 países, entre ellos también en Bolivia, ¿sí? ¿Y en qué consiste este modelo? ¿Y cómo mide la ciberseguridad? Este modelo de ciberseguridad básicamente considera 5 áreas de análisis, ¿sí? Entonces dice, tu país, tu estado, tu empresa, ¿no?, ¿quieres saber en qué nivel de ciberseguridad estás? Agarra el modelo confronta con el modelo y ve qué tienes, qué te falta. Son 5 áreas entonces en las que se mide
la madurez de un país. La primera, si un país tiene políticas y estrategias de ciberseguridad desarrolladas, es decir, el país, el Estado, los ministerios, ¿no es cierto?, gobiernos locales, alcaldías, ¿tienen políticas públicas o no? Segundo, ¿qué nivel de cultura hay en la sociedad? Tercero, ¿qué nivel de formación, capacitación, cursos hay en ciberseguridad en el país? Cuarto, ¿hay un marco legal? ¿Hay normas? ¿Hay leyes? Y finalmente, quinto, ¿qué tipo de tecnologías manejan en ese país? ¿Conocen esas tecnologías? ¿Desarrollan tecnologías propias? ¿Importan esas tecnologías? Esas son las 5 cosas que mide el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, además, como hemos dicho, mide madurez y tiene 5 niveles de madurez, ¿sí? Cuando el modelo te muestra una rayita, la celeste, es un nivel inicial, quiere decir que eres un bebé prácticamente, ¿no? Estás empezando. 2 rayitas, 3, 4, 5, cada rayita pues es un nivel mayor de madurez. Con 5 rayas estás en la madurez más grande que tiene el modelo. En Bolivia entonces, veamos cómo estamos de madurez. Fíjense, en el ámbito de políticas públicas, tenemos prácticamente para el 2020, en todas las áreas, 2 rayitas de 5. 2 de 5. ¿Tenemos una estrategia nacional de seguridad? Sí, pero todavía nos falta. ¿Tenemos respuestas a incidentes de ciberseguridad? Sí, la AGETIC tiene un centro de respuesta a incidentes bastante operativo, pero todavía falta. ¿Qué pasa en el ámbito, por ejemplo, de cultura cibernética en Bolivia? ¿Cuánto conocemos? Casi en todos los parámetros tenemos un nivel de madurez 2 igual, ¿no ve? ¿Qué pasa en el ámbito de la formación, capacitación? Hay cursos, hay posgrados, hay diplomados. Lo propio, si se fijan, estamos en un nivel 2 de madurez. Hay cursos, ya se da derecho informático en pregrado en las universidades, hay diplomados, maestrías de ciberseguridad, pero todavía nos falta mayor investigación, producción académica, intelectual, desarrollo de tecnologías propias. ¿Qué pasa en el ámbito de marcos legales? El que tal vez más nos interesa como abogados. Al 2020, fíjense ustedes, en el nivel de si hay marcos legales regulatorios de firma electrónica, de comercio electrónico, de delitos informáticos. Casi en todas las temáticas el nivel de madurez es 2. O sea que todavía, ¿no es cierto?, nos falta madurar y invertir recursos públicos desde el Estado para desarrollar estas temáticas. Ahora, ¿cuáles han sido los delitos relacionados con el COVID-19? Lo que ha pasado es que los ciberdelincuentes también han hecho teletrabajo, ¿verdad? Claro, como todos estábamos encerrados, los delincuentes también, no podían salir a robar, entonces han buscado formas de telerobarnos, ¿verdad? Y durante ese confinamiento, la gente estuvo, como digo, mucho más conectada que nunca, pero además mucho más vulnerable que nunca. Fíjense, una noticia ahí de página 7, los ciberdelitos se multiplicaron en 8 durante la cuarentena. Y justamente surgió el Observatorio de Delitos Informáticos, desarrollado por un colega mío, ¿no es cierto?, quien les recomiendo puedan entrar a la página un día, pueden curiosear. Lo que hace es, oye, ustedes han sido víctimas de algún ciberdelito, por favor repórtenlo en la página. ¿Para qué? Para que podamos hacer estadísticas en Bolivia de cuáles son las actividades delictivas, cuáles son las nuevas actividades de cibercrimen, cuáles son más frecuentes y qué medidas podemos tomar para prevenirlas. Todos, conjuntamente, Estado, sociedad civil, académicos, ¿no es cierto?, colegios de abogados, ¿verdad? Entonces, una de las que más se disparó durante la cuarentena es el denominado phishing. ¿Sí? ¿Qué es el phishing? Básicamente, para hacerlo sencillo, hay alguien que quiere robarte tus datos y para eso te manda, ¿no es cierto?, una solicitud por el WhatsApp o el correo electrónico con una dirección que aparentemente es y pertenece a una empresa legal en el mercado, ¿sí? El banco te dice, hemos contactado con usted para que actualice sus datos del banco. Y parece ahí el logo del banco, los colores del banco. Tú ves la página web y parece realmente la del banco, pero no es la del banco,
porque el rato que tú metes tus datos, tu teléfono, tu carnet, tu clave, ¿no es cierto?, ellos están robándote esa información. ¿Para qué? Para luego ir y, por ejemplo, vaciarte tu cuenta del banco, porque ya tienen todos tus datos. O para cometer cualquier otro ilícito, ¿verdad? Eso se llama phishing, que viene del inglés pescar, ¿no? Phishing, de pescar. Están a la pesca de datos. Entonces lanzan un ataque masivo a ver cuáles víctimas caen, ¿verdad? Entonces por eso tengan mucho cuidado cuando bajan aplicaciones, navegan en sitios, etcétera, que son muchas veces sitios, como digo, falsos, triquis, ¿no? Truculentos. Fíjense el ejemplo aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso, parece que viene el correo de Microsoft, pero en realidad lo que han hecho, en vez de una M han puesto una R y una D, una R y una N, ¿no? Una R y una N, y parece junto la M, ¿no?, de Microsoft, pero en realidad no es el correo de Microsoft, pero uno no se da cuenta, ¿no? Entonces son cositas que a veces desconocemos para estar más atentos. Una forma de phishing, por ejemplo, cadenas de supermercados y demás supuestamente lanzaban promociones, ¿no? Por 30 años vamos a hacer regalo de 100 canastones, y te mandaban varias ventanitas para que tú vayas llenando tus datos, ¿no? Hipermaxi fue una de las víctimas, por eso puse este ejemplo. Falso, te estaban robando datos, te estaban robando información. Igual los bancos, nunca te van a pedir información, los bancos a través de un correo electrónico, nunca te van a pedir que actualices tus datos a través de mensajes de WhatsApp, ¿sí? Otra de las estafas que se puso muy de moda fueron las estafas piramidales, ¿no? Esas estafas en las que te piden entrar con un monto de dinero, te prometen grandes rendimientos, y al mes, 2 meses te pagan, recuperas tu plata y dices, oye, esto sí funciona, y le dices a tu hermano, y luego le dices a tu mamá, y le dices a tu amigo, ¿no es cierto?, y les dices, porque crees que les está haciendo un bien, que se metan, esto paga, y así va entrando, ¿no?, un montón de gente en la pirámide, y cada vez van pagando con los que entran por abajo a los de arriba, pero al rato que deja de entrar gente abajo, esa pirámide se cae, ¿verdad? Y una de las estafas piramidales que aquí ha dolido en Bolivia ha sido esta pirámide, ¿no? La de esta pirámide iShop, ¿no? Era una estafa que llegó desde China, fíjense ustedes. Llegó desde China, pasó por Asia y llegó a Latinoamérica, y cada vez se van reinventando, ¿no?, con un nuevo nombre, pero la técnica, la forma de funcionar de la estafa es exactamente la misma. Que entre gente, ponga plata, te damos 50%, 60%, 100%, ¿no?, en un mes, o sea, unos rendimientos asombrosos, y la gente cae y luego se van con tu plata. Ahora bien, si vemos un pequeño informe de cómo ha ido el cibercrimen en Bolivia en 2023, ¿sí?, evidentemente las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz son donde más delitos cibernéticos se han registrado, y en cuanto al comportamiento, fíjense, el mayor delito en Bolivia es el de fraude o estafa. El siguiente es el de amenazas, injurias, calumnias, ¿no es cierto? Nos encanta calumniar, injuriar por redes sociales, insultar, qué sé yo. Luego, el grooming, fíjense, este sí que es muy delicado, ¿no? El grooming, que es el contacto de adultos con menores con fines sexuales. Sextortion o chantaje sexual, que es otro delito muy grave hoy en día en Bolivia, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero es obtener imágenes, videos, fotografías, por ejemplo, de tu expareja, y que el día que esa relación ya no es relación, la chantajes diciéndole, voy a publicar si no me das plata, voy a sacar en tal red social si no me dejas ver a los chicos, ¿no? Voy a publicarlas en el grupo de tu familia, si no tienes voluntad de irte a la cama conmigo. O sea, hay distintas maneras de chantajear, ¿no es cierto? Y en el comportamiento boliviano, el 51% de las víctimas de delitos informáticos son menores de 21 años. 51% son menores de 21 años. Esto nos está dando, queridos colegas, la clara reflexión de que es ahí donde más debemos poner nuestros recursos, donde más debemos educar, donde más debemos orientar, controlar, ¿no es cierto? Y por eso es que en la policía, hace algunos años atrás, ya se creó la división de cibercrimen, ¿sí? Hay ya una división de cibercrimen, hay el IDIF, hay el ICUP, ¿no es cierto?,
que son organismos del Estado especializados en la investigación del cibercrimen en Bolivia y donde uno puede ir a hacer una denuncia, ¿sí? Ya tenemos, yo en estos últimos 3, 4 años, en los diplomados y maestrías que tengo de informática forense, he formado alrededor de 20 policías, oficiales, suboficiales, ¿no es cierto?, de la Policía Nacional en el ámbito de informática forense. Entonces estamos fortaleciendo cada vez más, ¿no es cierto?, a la policía, al Estado, ¿no es cierto?, para poder hacer investigaciones en este nuevo tipo de delitos. Ahora bien, otro de los grandes riesgos hoy en día son las fake news, ¿no?, las noticias falsas. Entonces, la recomendación es siempre que usted reciba alguna información, antes de compartirla y difundirla, porque eso hacemos, ¿no? Me llega algo y ¡pum!, compartir, en mis 20 grupos y lo vuelvo a mandar, sin haber verificado, ¿es auténtico, no es auténtico, es real, ¿no es cierto?, la fuente, ¿cuál es la fuente? Entonces, lo que les pido, y eso por eso digo, es parte de la responsabilidad social de todos, ¿no es cierto?, no contaminar más el mundo digital con noticias falsas, con rumores, ver y verificar esa noticia. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene? ¿Es de una agencia de noticias legal, seria, ¿no?, o no? Y ahí juzgar si la voy a compartir o no. Si realmente creo que es fake, debería no compartirla. Tampoco debería compartir videos, por ejemplo, con contenido sexual, denigrante, ¿no?, que a veces se han filmado videos, ¿no?, de parejas, de matrimonios, tenemos casos recientes, y las dan a conocer públicamente, y luego las difunden, ¿no?, de un grupo a otro grupo, a otro grupo, a otro grupo. ¿Saben el daño que eso genera? Entonces tenemos que ser un poco más responsables, ¿no?, y tenemos que ser un poco menos influmierders, como este artículo de este autor español que hizo un estudio, dijo, sí, en la vida digital hay muchos influmierders, es decir, lanzan basura, comparten sonceras, insultos, chantajes, odio, ¿no? Este mundo digital puede matar gente. ¿Cómo? Sí, puede matar gente. Evidentemente una computadora no va a salir con un disparo, un celular no te va a pasar electricidad para que te mueras. A lo que me refiero es que ataques a veces sin misericordia a una persona, bullying que le podamos hacer a un adolescente, lo pueden llevar al suicidio. Entonces tenemos que ser un poco más responsables y conscientes de qué estamos compartiendo y el daño que puede ocasionar compartir ese tipo de información, ¿de acuerdo? Hay mucho hater también hoy en día, ¿no?, que irradian odio. Cuidémonos de esos, evitémoslos, saquémoslos de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la ciberseguridad? En un mundo digital todos somos responsables, porque enfrentarse a los ciberamenazas ya no es solamente una cuestión de especialistas en tecnología, de expertos en ciberseguridad, requiere la participación ciudadana de todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los delitos informáticos sancionados en Bolivia? ¿Sí? La primera ley, que es la 1768, fíjense ustedes, del año 1997, introdujo ya las primeras reformas al Código Penal con 2 tipos penales: la manipulación informática y la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Estos 2 son típicamente delitos informáticos, es decir, que requieren medios tecnológicos, ¿no?, digitales, para ser cometidos, para tener consecuencias. Pero por muchos años reclamábamos que en el Código Penal se incorporen nuevas figuras, nuevos tipos, ¿no es cierto?, de delitos informáticos, y recientemente, 10 de septiembre de este año, se aprobó la ley 1636, ¿sí?, para la protección de la integridad sexual de niños, niñas, adolescentes en entornos digitales. Esta ley establece un marco regulatorio para prevenir, investigar, sancionar y reparar delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes cometidos en entornos digitales o a través de las tecnologías de información.
Entonces sí, realmente era necesario, sobre todo por la cantidad de casos que hemos estado viviendo los últimos años en Bolivia de este tipo de actividad delictiva. Y esta norma, ¿sí?, ha aprobado estos nuevos delitos. Fíjense ustedes: contacto con niños, niñas, adolescentes con fines sexuales, lo que se llama grooming. Ahorita lo vamos a explicar con más calma, ¿no? Pero es cuando un adulto contacta a un menor con fines sexuales. Abuso sexual digital de un niño, niña o adolescente, la exposición a contenido sexual, la producción de material de abuso infantil, la posesión y o comercialización de material de abuso sexual infantil. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en mi ordenador tengo imágenes de menores en situaciones libidinosas, sexuales explícitas, ya estoy cometiendo un delito. Ahora, si además de poseer ese material, lo vendo, lo reparto, lo publico con fines comerciales o con fines de chantaje, ese es otro delito ya mayor, ¿no ve? Pero solo la posesión ya es un delito. Pornografía, que se ha ampliado este delito, ¿no? Ya había la pornografía en el derecho penal, pero en el Código Penal, pero se ha ampliado un poco más para adecuarla aquí. Y se han dado algunas facilidades investigativas especiales, ¿sí?, que son básicamente estas. Pero entre estas quiero destacar que la ley da a la familia una responsabilidad compartida del uso seguro de las TICs. Es decir, pide a las familias que se involucren en la educación de los menores para hacer uso adecuado de las TICs. El gran problema de la ley, ¿no?, y yo creo que compartimos con el doctor Vega este criterio, que él ya ha desarrollado esta temática hace unas 3 semanas atrás. El gran problema es que no da recursos desde el Tesoro General de la Nación para desarrollar todas estas prevenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos crea la ley, nos da la norma, nos da un montón de responsabilidades, pero no destina recursos del Tesoro General de la Nación para hacer cursos a los padres, para hacer cursos a los jueces, a los fiscales, a los policías. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? El gran riesgo de esta ley es que caiga en papel muerto, en papel mojado, ¿no ve?, y que sea un gran saludo, ¿no es cierto?, una gran intención. Lo que tenemos que hacer ahora como Colegio de Abogados, colegas y otras organizaciones es ver cómo podemos, ¿no es cierto?, materializar la ley, conseguir recursos, cooperación internacional, hablar con la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para poder realmente implementar estas medidas. Y ya hay, gracias a Dios, les tengo esta buena noticia, el primer condenado por la ley 1636. Miren, en menos de 2 meses de que se ha sancionado la ley. El 25 de septiembre de 2025 ya se sancionó acá en Cochabamba al primer condenado a 30 años de presidio. Era un sujeto de 31 años de edad, de nombre Eric A.O., pero que había abusado sexualmente de su sobrina durante varios años. Pero no solo la violaba, sino que además filmaba, fotografiaba, ¿no es cierto? Entonces ha incurrido en varias figuras de la nueva ley 1636, ¿no es cierto?, que han agravado su situación, ¿no? Entonces, comentarles, ¿no?, darles la primicia para los que no sabían. Para ir cerrando, perdón, ¿qué hora es? Para ver, no quiero cansarlos tampoco, para ir cerrando. Perfecto. Ok, tomemos 5 minutos más y con esto termino. Pero quiero ayudarlos a entender mejor cuáles son estos nuevos delitos que se han sancionado, ¿verdad? Se ha visto desde la pandemia que en la noche, por grupos de WhatsApp, sobre todo, los ciberdelincuentes captan a nuestros niños, niñas, adolescentes. Facebook, ¿no es cierto?, y otras aplicaciones son las más utilizadas por los ciberdelincuentes para, aprovechándose de la inocencia y la vulnerabilidad de nuestros menores, captarlos. Pero además, el tema de que la falta de control de los padres hace que estos estén hiperconectados, que estén con su celular toda la noche, la madrugada, nadie los controla, qué hacen, con quién hablan.
Antes, por lo menos, en mi época, ¿no es cierto? Y doctores, ustedes también, el teléfono fijo, ¿no es cierto? No podían pues llamarte tus amigos a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Quién podía llamar 3 de la mañana a un domicilio? Eso era inimaginable. 8 de la noche y era tarde, ¿no? Yo alguna vez que he llamado a una chica 8 de la noche, el papá al otro lado, joven, ¿sabe qué hora es? Hasta el día siguiente, 8 de la mañana, chao. En cambio hoy día los chicos 3 de la mañana, 4 de la mañana, 1 de la madrugada, siguen hablando, siguen en sus grupos y no sabemos ni siquiera con quién. Entonces, aquí vienen las prevenciones, queridos colegas, padres, madres de familia, que asumo que también son, ¿no? La mejor forma de cuidar a nuestros menores es con comunicación, hablando con ellos, involucrándonos en su mundo, preguntándole quiénes son tus amigos, a ver, mostrame tu Face, con quiénes te contactas en Instagram. A ver, vamos a poner reglas, ¿no es cierto? Hasta tus 12, 14 años no puedes tener celular propio, no te voy a comprar, pero mi prima tiene y mi tía... No, no tienes tú, yo no te doy. Y cuando lo tengas, desde las 8 o 9 de la noche lo dejas en mi dormitorio para irte a dormir. Mañana, 7 de la mañana, te lo voy a devolver el teléfono, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tomar medidas de prevención. Y este es el tema. ¿De quién es responsabilidad? De los padres. De ambos padres, además, ¿no? Porque a veces pasa, y me he encontrado con matrimonios, ¿no es cierto?, que el papá le delega a la mamá, ¿no? Todo este cargo. Yo trabajo, yo salgo, llego 9 de la noche, no tengo tiempo, ¿no? Entonces la mamá que vea su WhatsApp, su Face, con quienes habla, que hable con sus amiguitos, que se encargue ella de... No, ambos papás, papá, mamá, por favor. Esto requiere dedicación, tiempo, esfuerzo, seguimiento y acompañamiento constante del menor. Eso es parte de la responsabilidad de un padre y de una madre del siglo XXI. ¿Tienes hijos? Sí. Entonces tienes que estar dispuesto a asumir estas responsabilidades intrínsecas a la tecnología. ¿Y sabes qué, papá, mamá? No me digas que el profesor no les enseña en el colegio, porque a veces eso también, ¿no? O sea, que en el colegio les enseñen, para eso pagamos una pensión, que allá, ¿no ve?, los profesores hagan todo lo que aquí en la casa no les enseñamos. Muchas veces eso dicen los papás, como esta lámina, ¿no? Queremos más horas de clase en la escuela, pero los hijos nos dicen queremos más horas de padre en la casa. Padre presente, madre presente. Y con las tecnologías de información, esa es la única verdad verdadera, queridos colegas. Hoy en día los bebés prácticamente nacen, ¿no?, con el celular en la mano y con el tablet bajo el brazo. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y estos dispositivos se han convertido en las nuevas niñeras digitales, los niñeros, niñeras tecnológicas. Mucho llora, allá, encajale el tablet. Está fregando mucho, allá pone el jueguito en su celular, que deje de fregar 2 horas y te olvidas y la botas en el jardín a la guagua y a ver, ¿no? Hemos desligado responsabilidades en estos aparatos. Y eso está generando huérfanos digitales. Este concepto es bien fuerte, huérfanos digitales. ¿Y qué significa un huérfano digital? Pero si yo lo tengo en mi casa, vive conmigo, con su papá, con su mamá, su abuelito y sus tíos, más vivimos en la misma casa, ¿cómo va a decir, doctor, que es huérfano, mi hijo? Es huérfano digital porque no hay nadie que lo supervise, no hay nadie que lo vea, no hay nadie que le enseñe, no hay nadie que lo acompase, no hay nadie que la hija, el hijo vaya y le diga, papito, he tenido este problema, ¿sabes que alguien me está escribiendo, me está pidiendo fotos desnuda? Porque tiene miedo, porque no confía en su padre. Entonces no tengamos, ¿no es cierto?, huérfanos digitales en nuestras casas, por favor. Y que no te la charlen, porque, ¿sabes qué pasa? Estos chicos son nativos digitales, saben más que tú, que yo, que todos en conjunto. ¿Cuántas veces yo a mi hijo le tengo que pedir que me ayude a instalar una aplicación? ¿Cuántas veces usted le han pedido a su nieto, a ver, esto no entiendo, házmelo, imprimímelo? ¿No ve? Ellos están con la tecnología. Entonces que no te la charlen, porque tú eres el que tienes que estar 2 pasos delante de ellos, porque la inmadurez que ellos tienen hace que no sean conscientes de los riesgos, de los peligros, ¿sí?, de la inocencia que tienen. Entonces el mensaje es,
que los padres se mantengan informados y vigilantes para poder orientar y proteger a sus hijos frente a los posibles peligros en el entorno digital. Nadie va a reemplazar ese trabajo, papá, mamá, queridos colegas. Bien, entonces, las principales actividades delictivas hoy en día, aprobadas por este nuevo código, el ciberbullying. ¿Sí? El bullying siempre ha habido, ¿no? De manera tradicional. Yo siempre en el colegio tenía algún matón, que es el que te molesta, te friega, te quita tu comida, ¿no ve? Te quita tu salteña, te molesta, te hace bullying por tu peso, tu altura, tu color de tu pelo. El bullying siempre ha habido en el mundo real, pero ahora ese bullying se ha vuelto ciberbullying, o sea, se ha trasladado al mundo, al entorno digital, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el peligro de este ciberbullying? Que cuando íbamos al colegio, bueno, eran solamente 6 horas que estaba en el colegio, ¿no? Me bolineaban 6 horas, ok. Hoy en día puede ser 24/7. Te vas del cole, estás en tu casa, estás el fin de semana, estás el sábado, estás el domingo. Si hay un grupo de WhatsApp por donde te bulinean, 24/7. Si hay un grupo de Facebook que publica fotos, hace insultos, 24/7. O sea, el bullying puede durar, ¿no es cierto?, todo el día. Imagínense el efecto que eso puede tener en un menor. ¿Sí? Grooming. Ya hemos dicho, el grooming es básicamente el contacto de un adulto con un menor con fines sexuales. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las implicancias? Básicamente, el adulto es el que busca al menor. ¿Para qué? Para obtener imágenes, para obtener videos, incluso para tener acceso carnal. Y el momento en que tiene esas imágenes, lo chantajea y le dice: si no tenemos más encuentros, voy a publicar estas imágenes, le voy a decir a tus papás, los voy a comentar en el colegio, voy a sacar en el grupo de tus amigos del Face, ¿no es cierto? Si no me das plata, también ese puede ser el chantaje, ¿no es cierto? O cualquier otro tipo de beneficio. Por ahí va, ¿no es cierto?, el grooming, es decir, un adulto que contacta a un menor. Sexting es otro de los grandes riesgos que hoy tenemos. El sexting básicamente consiste en que los menores, sin que nadie se los pida ni se los exija, compartan imágenes con cierto contenido sexual o erótico. Y esto está muy de moda, ¿no ve? Selfie, 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 TikTok, Instagram, selfie, selfie, selfie. El tema está en que compartir tantas imágenes personales con cierto contenido sexual o erótico puede llevar luego a la sextortion, es decir, a que gente malintencionada obtenga esas imágenes que tú voluntariamente las has subido para extorsionarte con plata o favores sexuales, qué sé yo. Y finalmente la otra amenaza, el ciberacoso sexual. Y este delito se da no solo en menores, a cualquier edad. Mujeres adultas, mayores, casadas, divorciadas, también pueden ser víctimas. Hombres también podemos ser víctimas, ¿no es cierto? Básicamente el ciberacoso sexual es el acercamiento a un hombre o una mujer, obtener imágenes, videos, ¿no es cierto? Pero con diferentes posibles escenarios. Uno, el poder acceder sexualmente a la víctima, es decir, tener relaciones y acceder carnalmente. El de una explotación pornográfica, es decir, el de obtener solamente imágenes para mi consumo personal, digamos, sin repartir, sin venderlas. O puede ser para, además de tener un consumo individual, venderlas, hacer un negocio, ¿no es cierto?, con esas imágenes, vender packs, digamos, ¿no es cierto?, de modelos y qué sé yo. O una extorsión económica, es decir, decirle: si tú no me haces esto, si tú no me das plata, si tú no me haces este favor, si tú no hablas con tu papá para que me contrate en la empresa, qué sé yo, yo publico estas imágenes, ¿no? Entonces esa es una extorsión sexual. Y quiero terminar contándoles este caso dramático de lo que nos puede llevar el ciberbullying hoy en día. Es uno de los primeros casos, ¿no es cierto?, de esta chica que se llamaba Amanda Todd en Canadá. 2012, ¿sí? Fíjense, hace bastantes años atrás. ¿Qué pasó con Amanda Todd? Amanda Todd fue víctima, ¿no es cierto?, de ciberacoso, ciberbullying, porque un pedrasta le pidió imágenes de su busto. Ella, niña, 12 años, inocente, le mandó esas imágenes, ¿no?, de sus pechos. Y luego este sujeto
empezó a extorsionarla, a decirle que le iba a decir a sus padres, a que iba a divulgar en su colegio, y así la tuvo, ¿no es cierto?, en un permanente acoso, hasta que ella no pudo soportar, hizo un video que hoy en día está en internet, si lo quieren ver, vean el caso de Amanda Todd en YouTube. Su madre ha permitido que ese video siga publicado, donde ella con letreros, sin decir una sola palabra, solo con letreros, va contando y relatando toda su historia y el drama que vive. Y pocos días después de subir ese video a YouTube y publicarlo, Amanda se suicida. Se suicidó, y esta es la gran lección que nos dejó. A veces no medimos las consecuencias de este tipo de delitos informáticos en las redes. Y que las consecuencias, por eso les digo, pueden haber consecuencias económicas, consecuencias de pérdidas de imagen para una empresa, pérdida de credibilidad en un negocio. Sí, pueden haber muchos riesgos, pero el riesgo de la muerte también está presente. Es un riesgo. Muy bien, quiero llegar hasta acá. Les agradezco muchísimo al Colegio de Abogados de Cochabamba, a sus representantes que me han acompañado esta noche y a todo el público que se ha dado cita para escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias de corazón. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Una excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, podría levantar la mano para darle el micrófono. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la disertación. Me gustaría preguntarle con relación a un caso que no pude atender porque la verdad no tenía conocimiento de esta ley, y tampoco la estudié, no la profundicé. Mire, pasa que una persona pública fue a servirse en un restaurante y la propietaria del restaurante le sacó fotos cuando ella estaba compartiendo, comiendo, ¿no? Y utilizó estas fotos para hacer publicidad de que una persona como ella va a ese lugar. Entonces, yo no supe cómo atender, honestamente. ¿Cómo lo hubiese hecho usted? Perfecto. Muchas gracias, muy buena la pregunta. Dentro del ordenamiento jurídico, ¿no?, hay un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad, a la privacidad, a la imagen personal, ¿verdad? A la buena honra. Entonces, en principio, nadie puede compartir imágenes mías sin mi autorización, máxime si se trata de una actividad comercial, ¿no es cierto? Incluso, yo una cosa que observo bastante hoy en día es que tú vas a una discoteca y empiezan a tomar imágenes, fotografías, videos, las suben en el Facebook, ¿no es cierto? Pero nadie en ningún momento te ha advertido, en ningún lugar hay un cartel que diga, por si acaso, si usted entra a esta discoteca, acepte implícitamente que lo podemos filmar. Acepta que eventualmente podría salir en una fotografía que nosotros sacamos en el Facebook, en la página oficial o en el Instagram o qué sé yo del local, y le advertimos, ¿no?, por si acaso. Nadie nos dice eso. Y de pronto tienes imágenes que están circulando tuyas sin haber dado tu consentimiento. Entonces estos son temas que yo creo que hacen, como digo una vez más, al derecho a la intimidad, ¿no es cierto? No deberían poder hacerlo, y en todo caso deberían preguntarte que tú des tu consentimiento, si quieres o no aparecer en esa imagen de ese restaurante, y sobre todo si va a tener un fin comercial. Buenas noches, doctor, un gusto volverlo a ver. Bueno, doctor, en casos de los actos preparatorios de querella que se presentan muchas veces en el juzgado, delitos de acción privada, donde evidentemente se les difama, se les calumnia a ciertas personas, ¿cuál sería el correcto procedimiento para que el jurista pueda presentar estas pruebas y estas no puedan ser eximidas o objetadas por la otra parte, siempre y cuando cumpliendo los protocolos establecidos para la adquisición de esa información digital? Ahora, buenas noches, ¿cómo está?
Usted es de la policía, ¿verdad? Por el uniforme. Como decía, tengo varios estudiantes ya que hemos egresado de informática forense. En el ejemplo que usted me solicita, ¿es vinculado a evidencias digitales? Exacto. Se publica muchas veces donde personas hablan mal de otras personas, difamándolas, calumniándolas, ¿no? Y bueno, el abogado lo que realiza es memoriar el acto preparatorio de querella, apunta un CD, ¿no? Y lo presenta al juzgado, ¿no? Y este CD tiene que ser sometido a un proceso de adquisición y de colección. ¿Cuál sería el correcto procedimiento que debería realizar el jurista para que esto no sea vetado en el proceso? De acuerdo, ok. Evidentemente, uno de los casos que más existen en el ámbito procedimental son estos, ¿no? Amenazas, injurias, insultos, ¿verdad? Normalmente las víctimas tratan de obtener grabaciones, ¿no? A través de una grabadora, de un celular que tiene grabadora, de una filmadora, un teléfono celular que justo lo tenía al momento de la grabación y empecé a filmar, ¿verdad? Para poder luego demostrarlo. Ok, lo que tenemos que hacer es primero preservar, si es una audio, si es un video, ¿no es cierto? Si es un registro fotográfico, qué sé yo, preservarlo, extraerlo, ¿no es cierto? Con el debido proceso, es decir, ¿no es cierto? No puedo yo ir a mi técnico, ¿no? De la Ayacucho a decirle, mira, aquí está mi grabadora, por favor sacámosle esta información, ¿no? Porque va a vulnerar, tal vez va a corromper la cadena de custodia, el debido procedimiento. Tengo que yo apersonarme ante fiscalía, pedir mediante incluso el IDIF y demás que el investigador asignado pueda ser el que intervenga en la unidad que tiene la información, audio, video, etcétera, fotografías, ¿no es cierto? Extraer con las herramientas digitales forenses apropiadas, demostrar la forma en la que ha trabajado, qué herramientas ha utilizado, ¿no es cierto? Para que se garantice la autenticidad y la preservación, que no sea contaminado, digamos, ¿no es cierto?, esa evidencia. Y luego que sea sometida a la pericia para que sea valorada y sea o no aceptada, digamos, un eventual proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente?, ¿no es cierto? Porque como son tantos de estos procesos, porque son miles, normalmente terminan las víctimas, ¿no es cierto?, llegando a un acuerdo, ¿no? Y normalmente lo que ocurre es que hay una retractación de la otra parte y se le pide que haga una publicación disculpándose, cosas de que, bueno, y aquí cerremos el asunto y no lo alarguemos más, ¿no? Pero si quisiéramos continuar y llegar a las últimas consecuencias, el tema es qué herramientas informáticas aplico y demostrar el informático qué procedimiento ha seguido para extraer, preservar y la autenticidad, ¿no es cierto?, que sea demostrable. Porque la otra parte puede presentar un perito de parte, ¿no es cierto?, y observar y decir, no, un ratito, ¿de cómo me consta que esa voz es la de mi cliente? Esto es hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro que la voz que se escucha en el audio realmente es de la persona que yo digo y no una inteligencia artificial? Entonces ahí entra el perito y su experiencia como perito, ¿no? ¿Para qué herramientas ha usado? ¿Con cuáles las ha preservado? Y cómo demostramos que esa prueba, esa evidencia está incorrumpible, digamos. No sé si he dado respuesta. La pregunta era muy parecida a la que me hizo el que me antecedió, pero puntualizando de la inteligencia artificial, hacen hablar a bebés, hacen hablar o hacen bailar ahora a nuestros políticos, o hacen decir cosas con su misma voz. ¿Cómo se puede identificar si es verdad o no es verdad? Muy buena pregunta, gracias. Evidentemente, ¿no? Y ahora en la campaña de las elecciones, ¿no?, hemos visto primera, segunda vuelta, la cantidad de guerra sucia que ha habido utilizando inteligencia artificial. Y de hecho, hace una semana atrás, les comento, tenía yo que ir a arreglar este terno para que me entre el día de hoy en la conferencia, ¿no? Entonces voy con mi sastre y me dice, te lo hago en 5 minutos, 10, ¿para qué te vas a ir y vuelves? Quédate aquí, más bien me charlas, y mientras charlamos me muestra un audio, me hace escuchar un audio del celular y dice, a ver, mira lo que ha dicho el tutor. Y yo, ¿qué ha dicho? Así. Mira, pues 5 minutos un audio. Y empiezo a escuchar. Totalmente se notaba que era montado, ¿no? Primero montado porque habían sacado partes seguramente de diferentes audios, las han ido colando, ¿no? Y les han dado todo un contexto.
Pero además se notaba que estaba editado con inteligencia artificial, ¿no ve? Había partes que realmente era el tuto que hablaba y había partes que era la voz del tuto de la inteligencia artificial, ¿no? Y al final tú escuchabas todo el audio y claro, era una barbaridad, ¿no ve? O sea, porque el audio decía cosas pero irreproducibles, ¿no? Poco menos, hay que matar y extinguir a todos los enemigos. No voy a dar nombres ni nada, pero no, por ahí iba más o menos, ¿no? Cosa que la gente reaccione y diga, pucha, qué racista es este, maldito odiador. Pero nada que ver, pues. ¿Cómo se descubre? Hoy en día con las herramientas de tecnología forense se puede perfectamente identificar cuándo un archivo es original, cuándo un archivo ha sido corrompido, cuándo se ha intervenido con una inteligencia. Hoy en día incluso los docentes, ¿no es cierto?, tenemos la facultad de poder ver qué trabajos han sido hechos auténticamente y cuáles son plagio, ¿no? Entonces tú agarras una tesis, metes a tu software y inmediatamente busca, ¿no es cierto?, en todas las bases de datos de tesis en el mundo y te dice, esta tesis 60% es plagio, ¿no? Ha hecho uso de toda una inteligencia para rastrear párrafos, oraciones, autores que están ahí citados textualmente y te da. En la informática forense lo propio, ¿no ve? Hay unas herramientas tan poderosas que te pueden decir, esta foto es original o es retocada, ¿no? Porque hoy en día igual, ¿no ve? Cuántas fotos se retocan, ¿no ve? Y te hacen, pero la sonrisa Pepsodent perfecta. Y yo con la inteligencia artificial ahorita soy el soltero más codiciado de Cochabamba, digamos, ¿no ve? Pero, ¿no es cierto?, hay posibilidad de con esas herramientas identificar si es la foto original o ha sido retocada, ha sido pixeleada, ha sido mejorada con cierta tecnología, hay la forma. Doctor, disculpe, usted mencionó que en la nube podíamos buscar páginas que nos ayudaran a aprender acerca de las herramientas forenses. Usted dijo que podíamos encontrar páginas o lugares para poder aprender investigación forense. Perfecto, sí. Lo que voy a hacer es coordinar con el doctor Vega, a quien quiero agradecer particularmente su ayuda con la preparación de toda la parte tecnológica para poder hoy día llevar adelante esta conferencia y para poder salir también en vivo a través de la página oficial del Colegio de Abogados en el Facebook. Muchísimas gracias, doctor Vega, por su colaboración. Y con esa misma colaboración le voy a rogar si luego, ¿no?, para los interesados, yo puedo proporcionarles unas direcciones, algunas recursos, ¿no es cierto?, en línea sobre el ámbito que pregunta la colega, para que sea en beneficio de todos los participantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, póngase en contacto con el doctor Vega luego, la siguiente semana, y ahí lo vamos a coordinar. Muy bien, gracias. Bien, doctor, muchas gracias. En vista de que ya no habría más preguntas, vamos a dar por concluido este curso. No sin antes invitar al doctor Bernal para que pueda hacer la entrega del certificado de reconocimiento a nuestro expositor. Muchas gracias a todo el auditorio presente, abogados presentes del foro profesional. Un saludo afectivo al doctor disertante, al doctor Erwin Sorgafue, al doctor Torrico. Pues sin duda esta temática interesante con el advenimiento de la era digital, pues nos coloca en un escenario en el que en Bolivia el cibercrimen y la informática forense pues presenta desafíos significativos por múltiples factores. Tenemos un marco jurídico normativo limitado, no obstante, la ley 1636 promulgada recientemente, también a la carencia de recursos suficientes para poder invertir en lo que hace a la investigación del cibercrimen, y como también la capacitación de nuestras autoridades jurisdiccionales y quienes operativizan de igual manera la investigación, como la Policía Nacional. También en el tema de las iniciativas de prevención efectivas
que deberían ser efectivas, como bien dice su nombre, ¿verdad? Entre otros factores más que motiva a prácticamente al abogado, al fiscal, al juez, a quienes estamos enrolados en el mundo de la investigación criminal, a poder indagar, a escudriñar y profundizar más esta temática, que es un reto que tenemos los profesionales abogados en el ámbito de la investigación criminal. También es un reto de que el Estado tenga que dotarnos de instrumentos suficientes y crear políticas criminales efectivas para luchar y combatir el cibercrimen, por cuanto creo que con el advenimiento de igual manera de el COVID se ha ahondado y socavado más el cibercrimen en nuestro medio, el crimen digital, ¿verdad? Entonces, agradecemos la participación de todos los presentes y también quiero hacer entrega de este certificado de participación al doctor Erwin Sorrewer por habernos exquisitado con su exposición en el tema de delitos informáticos e informática forense, retos y desafíos en Bolivia. Gracias, querido doctor, le hacemos entrega del certificado. Bien, de esa forma estaríamos dando por terminado este curso. Agradecer nuevamente al doctor Erwin Dotzauer por su maravillosa exposición y esperamos también poder contar con él para futuros eventos. A todos los presentes también invitarlos a seguir participando en los eventos que vamos realizando por el mes del abogado. La siguiente semana tenemos más cursos sobre diferentes temas. El día martes, por ejemplo, vamos a estar tratando el decreto de indulto. El día miércoles el tema de trámites en CEPREC. Y así sucesivamente vamos a continuar por nuestra segunda semana de noviembre. Así que los invitamos a seguir participando y muchas gracias por su presencia. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos entonces las próximas. Para compartir. Claro que sí, doctor. Es muy necesario. Muchas gracias.